Y hoy día planteamos un tema importante, Pedro, que es el tema de lo que viene pasando en Bolivia. Bolivia se ha mostrado como un ejemplo de nacionalización del gas, pero ¿cuál es la realidad frente a varios años de que esto ocurrió? Vamos a conectarnos próximamente con nuestro invitado Álvaro Ríos Roca, exministro de Hidrocarburos de Bolivia, y vamos a presentarlo. Señor Ríos Roca, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Vamos a retomar la comunicación en estos momentos con el exministro de Hidrocarburos de Bolivia y director de Gas Energy Latin America. Ahora sí lo tenemos. Señor Ríos Roca, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa Perú. Muy buenas noches, gracias por la invitación a ustedes y bueno, a sus órdenes para los temas que ustedes quieran tocar. Creo que esto nace a partir de la declaración del señor Premier en virtud de la nacionalización de Camisea. Entonces podemos analizar un poquito ese contexto y también indicar un poco lo que ha pasado en Venezuela y Bolivia para ver qué camino puede seguir el Perú, ¿no? Ya, antes de hablar del camino que puede seguir el Perú, por favor, grafíquenos el llamado milagro boliviano con el tema del gas y la decisión que en su momento tomó Evo Morales al nacionalizar las reservas de gas. ¿Cuál es la verdad de todo esto? En realidad lo que nos debe quedar claro es el tema del momento del momento que se toma la nacionalización, ¿no? En primer lugar, se hace una ley que recauda mucho más y que fue hecha por el presidente Carlos Mesa, y luego se decide tomar campos y tomar las instalaciones que habían sido capitalizadas, ¿no? En este contexto es que las reservas en Bolivia estaban descubiertas y había un contrato de exportación de gas a Brasil. En ese momento el contrato era por 30 millones de metros cúbicos día y también se tenían las reservas para hacer esa exportación y el gas de Bolivia era abundante, ¿no? Entonces el proceso de esa nueva ley de hidrocarburos sumado a la analización ha permitido ingresar a Bolivia yo diría arriba de 45 mil millones de dólares en exportaciones de gas, con una renta gasífera muy elevada, hablaremos de alrededor del 70%. Entonces, el pueblo boliviano ha recibido mucho dinero porque no solamente exportábamos gas a Brasil, sino también comenzamos a exportar gas a la Argentina y a muy buenos precios, porque los precios están vinculados al precio del petróleo, y ustedes saben que durante el 2010 al 2014, 2015, los precios eran espectaculares. Entonces, esta ha sido la época del milagro, de la bonanza de Bolivia. Sin embargo, a partir del 2015 caen los precios y lo que no hicimos en Bolivia, y lo que no se hizo y lo que no permitió tanto la ley de hidrocarburos como la nacionalización es reponer a la vaca. Es decir, nos dedicamos a ordeñar la vaca, exportar el gas natural, generar inmensa renta, y al momento, pues, la producción de gas en Bolivia está en una tremenda declinación porque no hay exploración. Así es, por favor. Entonces, incluso se están recortando las exportaciones de gas, tanto a Brasil como a Argentina, y ustedes pueden ver esto en las notas de prensa que pueden salir. Así, justamente ahí venía mi pregunta. El expresidente Evo Morales vendió como que la bonanza que ustedes habían tenido, pues económica, era a causa de nacionalizar el gas, y se conoce exactamente pues lo que usted menciona, ¿no? Que se ha tenido que renegociar con Brasil y con Argentina porque ya no se puede pues vender, exportar lo mismo porque ya no tienen el gas. Cuéntenos por favor la realidad de Bolivia ahora 2021. Bueno, la realidad es que ahora, antes exportábamos 30 millones de metros cúbicos día y ahora podemos exportar solamente 20, y en 2025 vamos a poder exportar probablemente 5 o 4 millones de metros cúbicos día. Entonces, la nacionalización de Bolivia ha sido, yo diría, pan para hoy o para ayer y pobreza para mañana en materia de hidrocarburos. Ese es el tema de fondo. Ese es el tema cuando viene asociado a un proyecto que solamente pretende causar impacto en la sociedad. Lo que hay que ver es la sostenibilidad del sector. Bolivia, si no hace nada y no cambia nuevamente de modelo económico,
en 10 años, 12 años más vamos a terminar importando gas natural. Ahora, señor Ríos, Entonces, es muy complicado y también importando mucho diésel y mucha gasolina, ¿no? Ya, pero ¿qué falló en ese proceso de la nacionalización, de la priorización, de conservar el recurso natural en manos del Estado y no de capitales privados? ¿Qué falló en ese proceso en Bolivia que no tendría que repetirse en la posible nacionalización del gas de Camisén en Perú? Primero, lo que hay que hacer es y yo le recomiendo al gobierno peruano, es no espantar al capital privado. Las declaraciones como las del Premier definitivamente no solamente espantan al capital privado que está en hidrocarburos, sino también en minería, porque cuando yo voy a hacer y a explotar minas de cobre o de zinc o de lo que ustedes quieran, mañana dicen, bueno, mañana voy a invertir $5,000 millones y me van a nacionalizar. Entonces creo que ese es el primer tema. Creo que se pueden negociar muchas cosas bajo la mesa y luego sacar un resultado adelante, pero el hacerlo público, el hacerlo, yo soy el poderoso Estado que puedo golpearte, lo único que causa es que Perú haga lo que ha pasado en Venezuela, donde todo se nacionalizaba y todo se expropiaba. Y lo que tenemos es que tenemos 1 millón de peruanos, de venezolanos en Perú, y los peruanos no quieren saber de irse a Venezuela. Esa es la realidad y por eso yo les aconsejo no seguir un proceso de expropiaciones y de nacionalizaciones, porque al final terminas pagando esto en arbitrajes de todas maneras. Así es, por favor. Yo revisaba la historia de la nacionalización del gas en Bolivia y se han indemnizado empresas. Por ejemplo, 27.9 millones de dólares y el otro fue de 242 millones de dólares, sin contar lo que pasó en el año 2016. Frente a eso, ¿cómo quedó la imagen de Bolivia ante mercados internacionales? Sobre todo los inversionistas que ponen mucha plata en el país, ¿no? No podemos conseguir, por ejemplo, inversiones importantes en minería para explotar el litio, por ejemplo. Entonces, todo esto le causa que a Bolivia, porque el país, los recursos del Estado son limitados y el modelo de crecimiento peruano, de todas maneras, con todo lo que acontece en Perú, es mucho mejor que yo diría que el modelo venezolano o el modelo boliviano, donde el Estado es el inversionista, pero eso es mientras podemos ordeñar la vaca. Pero si no le damos a la vaca sal, no le damos pasto para alimentarla, entonces para eso se requieren inversiones en exploración. Pero ahora, antes de entrar al tema de exploración, usted mencionó dos palabras que también son materia de debate público en este momento, nacionalización y expropiación. Cuando se habla de nacionalización, ¿se habla también de expropiación? Le pregunto desde la experiencia boliviana. Sí, en Bolivia lo que ha habido es una nacionalización con expropiación y con compensación. El Estado ha pagado más de $600 millones en compensaciones porque se ha negociado en futuro la compra de las acciones, ¿sí? Ha habido unas negociaciones muy largas e incluso Bolivia sigue teniendo algunos arbitrajes. Pero creo que el daño no viene únicamente por ahí, viene por el lado de que la inversión privada que necesitamos para minería, para otros sectores importantes de la economía, se ha frenado porque esto impacta a los inversionistas mundiales cuando alguien expropia o toma por la fuerza o por la cosa. Hay motivo para negociar camisea. Yo quisiera darles un ejemplo de cómo se puede hacerlo. Por ejemplo, ¿cómo se haría? A ver, ¿yo qué haría, no? Yo entiendo que el consorcio Camisea ha invertido en Perú alrededor de $3.500 millones y también se ha llevado alrededor de $10.500 millones de utilidad en 17 años. Entonces, si esto es una realidad, quiere decir que el consorcio ya ha tenido su rentabilidad y no la vamos a expropiar, no la vamos a botar. Pero, por ejemplo, pidámosle gas natural a mucho menor precio para hacer la masificación del gas en todo el Perú. Entonces, hay perfectamente armas para negociar estos temas sin necesidad de ir a cambiar la seguridad jurídica que tiene el Perú
y que ha sido motivo diremos, de elogio en varias partes del mundo, ¿no? Sin embargo, queda claro que la masificación ya sería parte del trabajo que haga el Estado peruano. Y frente a eso, pues preguntarle también sobre los impuestos que hay en Bolivia, si esto es atractivo para los empresarios que quieran explotar posiblemente el gas que hay, y también si han habido cambios en la Carta Magna frente a esta nacionalización del gas en Bolivia. En Bolivia primero se ha hecho una ley, luego se ha nacionalizado y se ha expropiado y se han tomado las acciones, y finalmente se ha hecho una nueva constitución política del Estado. Entonces tenemos nuestro marco jurídico, yo diría, patas arriba. Entonces yo creo que la estructura como está funcionando el Perú, se puede conseguir más y más renta, más ingresos de la minería, del gas, pero hay que negociar. Yo vuelvo a decir, hay que sentarse en una mesa, ver los números y no expulsar al capital privado porque tarde o temprano se lo necesita. No olvidemos que en Venezuela, bajo la mesa, el presidente Maduro está privatizando activos en petróleo y gas, porque ya la producción que tenía de 3 millones de barriles se le ha bajado a 600,000 barriles. Entonces, creo que hay modo de hacerlo, y como yo recomendaría mucho, es que usen el gas como un motivo de que le bajen el precio al gas en boca de pozo, y se use esa diferencia para, por ejemplo, poder masificar no solo en Lima, en Callao, pero también en el sur del Perú. Hay formas de hacer, hay formas de negociar, pero no públicamente y no asustando a la inversión privada que tanto necesitamos. Ahora, bueno, me queda bastante claro que no se puede hablar de nacionalización sin hablar de expropiación, aunque aquí nos quieren decir desde el gobierno, o básicamente el jefe de gabinete del ministro Guido Bellido, de que no se va a expropiar, solamente se va a nacionalizar, pero ambos creo que van de la mano. Sin embargo... Si voy a volver nacional algo, es que voy a tomar la propiedad o las acciones de esa empresa, y luego voy a tener que compensar, porque no es posible. ¿Y de dónde sale ese dinero, esos millones de dólares? Esto se tiene que hacer en arbitrajes o en conciliaciones muy duras que cuestan mucho, ¿no? Tiene problemas económicos en este momento Bolivia, lo acaba de decir Katiuska hace un instante, la forma como que tiene que renegociar contrato con Brasil, con Argentina. Sin embargo, se podría considerar desde su óptica como boliviano, señor Ríos, y como exministro además de hidrocarburos de Bolivia, que la nacionalización fue un fracaso. ¿Podría considerarse como tal? La nacionalización nos dio una renta y una ilusión, ¿sí? Por unos 10 años. Y luego de eso, de ese periodo, lo que tenemos es un periodo de declinación de producción de petróleo, de gas natural, de condensado, y el país está yendo a importar. Importamos 70% del diésel, 50% de la gasolina, y como le digo, al ritmo que vamos, en 10 años más estaremos importando gas natural. Entonces ahora nuestro ministro de hidrocarburos actual ha salido a decir que necesitamos una reforma para atraer al capital privado nuevamente. Entonces eso es muy difícil, y por eso digo, las nacionalizaciones, las tomas generalmente son efectos políticos. Lo que hay que ver es la sostenibilidad económica de los países en el largo plazo. No queremos de Perú una Venezuela, esa es la recomendación que yo les doy. Así es, pero tampoco no es el único exministro que está brindando aquí declaraciones a la prensa, y frente a eso yo le pregunto como boliviano también, ¿qué lo motiva a usted a hablar ahora sobre este tema, sabiendo de que Evo Morales visita constantemente el país, y justamente este Twitter se da un día antes de una reunión que se tuvo con el expresidente de Bolivia, que por cierto estuvo varios años en el cargo, ¿no? Y fue bastante polémico el tema de la democracia en ese país. Sí, ese es un tema político, evidentemente. Nuestro expresidente Evo Morales puede visitar cualquier país y puede estar a hacer las recomendaciones, pero las decisiones de que se tomen son soberanas de los peruanos, y creo que lo que tiene que hacer el gobierno peruano con sus instituciones y con sus empresas es pensar el modelo que quiere adoptar el Perú. ¿Quiere un modelo estatista similar a Venezuela? Yo no lo optaría. Yo quiero un modelo más como el Perú, donde se ha sacado muchísima gente de la pobreza, y no veo peruanos, como le digo, yéndose a trabajar o a buscar refugio en Venezuela. Entonces, el modelo está claro, y por eso es que a veces me animo a hacer este tipo de declaraciones. No tengo nada contra mi expresidente, él fue electo por el voto y él decidió hacer estas acciones, pero el sector hidrocarburos de Bolivia no está en buen derrotero.
Ahora, para concluir, señor Ríos, ¿se podría entonces decir que la falta de proyectos de exploración de nuevos yacimientos gasíferos es producto del espanto que ha sufrido la inversión privada en Bolivia? Sí, el espanto, no solamente por el impacto de la nacionalización, por la repercusión mediática. Usted va a un directorio y le dice, pero en ese país confiscan, nacionalizan. Pero sobre todo el tema de que se ha subido demasiado los impuestos y se ha hecho confiscatorio el tema, de manera que cualquiera que viene a invertir a Bolivia, los números no le cierran. Y por lo tanto, en este momento, por ejemplo, hay solo 4 pozos en exploración y los 4 son de nuestra estatal de petróleo. Entonces, necesitamos por lo menos perforar 20 a 25 pozos al año para recuperar reservas y poner en marcha producción para no seguir importando y tal vez para seguir exportando como lo hacíamos en el pasado. Así es, muy bien, muchas gracias por su tiempo, por la explicación correspondiente y para conocer un poco más sobre lo que viene pasando el país hermano de Bolivia, señor Álvaro Ríos Roca. Muchas gracias, buenas noches. A ustedes, buenas noches. Tomen la decisión correcta, ¿sí? Eso, Bien. gracias. Un abrazo. Buenas noches. Ha sido el exministro de Hidrocarburos de Bolivia y además es director de Gas Energy Latinoamérica, conversando con nosotros Álvaro Ríos Roca.